Muy buenos días, doctora. Soy la alumna Yesenia Huanca Cayata del sexto semestre, filial Puno. Hoy le voy a hablar sobre los mecanismos de trabajo de parto en presentación cefálica de vértice. Estos mecanismos se dividen en 6 tiempos. El primer tiempo, que es la acomodación al estrecho superior. Nos dice que se divide en 2 fases. La primera fase, el feto se encuentra por encima del estrecho superior, en una actitud indiferente, ya que el diámetro que domina es el occipito frontal. Esto mide 12 centímetros. En la segunda fase, encontramos que la contracción uterina presiona a la columna y hace que la cabeza del feto choque la pelvis. La articulación occipito-atloidea. Esto permite que la cabeza flexione y se encuentran en diámetros menores, y permite también que descienda sobre el plano de Hodge. Y esto realiza 2 movimientos, que es la orientación y la flexión. En el segundo tiempo tenemos el descenso y encaje de la presentación. Recordamos que el feto ya está flexionado, pero no tiene la flexión máxima. Esta, en medida que va descendiendo, él va a seguir flexionando hasta llegar a un punto donde llega al codo de la pelvis. Es decir, que va a ofrecer el diámetro suboccipito bregmático, que va a medir 9.5 centímetros. Y la presentación va a comenzar a descender. Esto, en el diagnóstico podemos encontrar que esto se va más cerca al pubis que del promontorio. En el tercer tiempo tenemos la acomodación del polo cefálico al estrecho inferior por rotación interna. Nos dice que en esto el feto va a rotar 45 grados y coloca el occipucio en relación con el pubis. Esto nos quiere decir que el diámetro suboccipito bregmático, su diámetro anteroposterior se pone directamente al igual con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Este movimiento se explica mediante el movimiento de Schelheim, que nos dice que el cilindro móvil tiene un punto donde va a ser más fácil flexionar o extenderse. Nos dice que este punto se denomina como facilimum de flexión. Viene a ser la nuca. En el cuarto tiempo tenemos el desprendimiento de la cabeza. Ya sabemos que el feto ya viene con una actitud de flexión. Y esto hace que una vez que coloca el occipucio en contacto con el pubis, nos sirve de punto de ancla para que la cabeza realice el movimiento de extensión. Y esto, que una vez ya esté extendida, nos dice que el feto tiene la suficiente fuerza para realizar la retropulsión de la coxis y se aumenta el diámetro subpubiano, aproximadamente 9 centímetros. Esto con la retropulsión, que viene a ser 2 centímetros. Lo lleva hasta el 11 centímetros, y gracias a esa retropulsión lo atraviesa. También podemos ver que se produce un estiramiento y ensanchamiento de las partes blandas del músculo aponeuróticos del periné. En el quinto tiempo encontramos la acomodación de los hombros al estrecho inferior y rotación externa de la cabeza. En este tiempo vamos a observar que el occipucio va a rotar hacia
el mismo lado donde estaba originalmente o donde estaba antes, que estaba en el lado izquierdo. Y esto se denomina movimiento de restitución. Este movimiento, en la parte interna, los hombros van a llegar a acomodarse al estrecho inferior, un hombro en relación con el pubis y el otro va a ser en relación con el sacro. Bueno, ahora tenemos el sexto tiempo, que es el desprendimiento de los hombros. En este tiempo, la cabeza va a descender por su propio peso. El hombro anterior en el primero es el primero que se desprende, luego el posterior. Luego vemos el diámetro vitrocanterio, que se orienta en el diámetro anterio-posterior de la pelvis, y esto se desprende en su totalidad y así culmina el mecanismo de parto. Y así culminamos el mecanismo de parto y eso sería todo, doctora. Muchas gracias.